Son los seminaristas que este domingo fueron instituidos lectores en la Catedral Primada. La celebración estuvo presidida por el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán. En su homilía, el prelado toledano explicó que nosotros no somos oyentes mudos de la palabra, sino que recibimos la palabra como testigos. Buenas noches, instituido por el Papa Francisco este domingo como el Domingo de la Palabra de Dios para subrayar su importancia en la vida del cristiano. En nuestra archidiócesis 13 han sido los seminaristas que desde hoy asumen el ministerio del lectorado. Enseguida le contamos los detalles. La provincia de Toledo ha concentrado dos importantes operaciones contra las mafias dedicadas al tráfico de drogas y a la explotación sexual. En Colombia se incautó un alijo de más de 8 toneladas de cocaína con destino a Toledo. También en la provincia se ha detenido a 2 integrantes de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres. 378 hectómetros cúbicos son los que se ha aprobado mediante trasvases del Tajo al Segura desde febrero de 2024 con las reglas de explotación caducadas. Desde el Gobierno regional exigen conocer los informes técnicos que ha pedido el Ministerio de Transición Ecológica y reclama que se apruebe de urgencia el nuevo plan de Cuenca del Tajo. Cruce de acusaciones entre PSOE y PP de Castilla-La Mancha después de que PP, Vox y Junts rechazaran el decreto Ómnibus en el Congreso. Desde mañana el Partido Popular de la región recogerá firmas para la subida de las pensiones, la bonificación del transporte y las ayudas para los damnificados de la Dana. Hoy se cumplen 80 años de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz por las tropas soviéticas, un aniversario que se transforma en reflexión ante el horror al que es capaz de llegar el ser humano. ¿Cómo se llegó a tal expresión de violencia? El Centro Cultural San Clemente ha inaugurado hoy una exposición que pretende dar respuesta a esta pregunta. No somos oyentes mudos de la palabra de Dios, sino que la recibimos como testigos. Son palabras del obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, este domingo ante la institución de 13 nuevos lectores. La Catedral Primada acogía esta celebración donde el prelado toledano animó a todos a meditar y anunciar la palabra que primero deben acoger en su interior, convirtiéndose en alimento cotidiano, capaz de saciar la sed de su alma. La Catedral Primada acogía este domingo 26 de enero la institución del lectorado que ha sido conferido a un grupo de alumnos del Seminario Mayor San Ildefonso. En el contexto de la celebración del Domingo de la Palabra de Dios, jornada instituida así por el Papa Francisco en septiembre de 2019, la celebración estuvo presidida por el obispo auxiliar y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán. En su homilía, el prelado toledano expresó que los cristianos no somos oyentes mudos de la palabra de Dios. Recibimos la palabra como testigos. Es verdad que, como dijo un reconocido teólogo, el hombre es oyente de la palabra. Tiene una capacidad en sí mismo para escuchar, para acoger la palabra de Dios. Pero no nos quedamos mudos con ella, sino que tenemos que ser, como decía el Papa, testigos, heraldos, anunciadores de esa palabra que hemos escuchado, que hemos acogido. 13 seminaristas del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo recibieron este domingo el ministerio del lectorado, que aunque está abierto a laicos, en ellos y en su vocación supone un paso más en su camino hacia el sacerdocio. Para vosotros es como una etapa más en ese camino de configuración con Jesucristo sacerdote, en vuestro camino de discernimiento de vuestra vocación. La Iglesia os encarga hoy proclamar la palabra. Esa proclamación no se trata solamente en poseer una cualificación técnica de locución o de dicción. Si nos quedáramos solamente en eso, que también es necesario, estaríamos falseando la realidad del ministerio que hoy la Iglesia os entrega. Recibís este ministerio del lectorado para el servicio del pueblo de Dios. Así recordaba el obispo auxiliar de Toledo la misión que tienen los nuevos lectores, a la par que les exhortaba a secundar el ejemplo de San Ildefonso, quien decía: sea para vosotros ejemplo, paradigma y compañía en vuestro camino vocacional.
Cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP de Castilla-La Mancha después de que PP, Vox y Junts rechazaran el decreto Ómnibus en el Congreso. Desde mañana el Partido Popular de la región recogerá firmas para la subida de las pensiones, una de las medidas afectadas tras la derogación de este decreto. La figura del decreto Ómnibus es un recurso legislativo que suele ser utilizado para introducir iniciativas menores sobre una medida que genera consenso. En este caso, el decreto incluía la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte público y las ayudas por la DANA, pero también una veintena de prórrogas normativas y más de 40 reformas legislativas. Entre otras, que la propiedad del inmueble que hoy alberga la sede del Instituto Cervantes en París quedaría atribuida al PNV. Es la cláusula con la que el PP justificó su votación en contra. Los populares de la región lamentan que Castilla-La Mancha sea la única comunidad que no bonifique el transporte público. La parte más importante la ponía el Estado, que es la que está en juego. También otra parte de las comunidades autónomas, que hemos escuchado con preocupación cómo la Junta de Comunidades ha dicho que no la va a poner, cuando hay otras comunidades autónomas que sí la van a poner. Creo que tienen que reflexionar y creo que ni los toledanos ni los castellanomanchegos podemos pagar la fiesta de los independentistas con Pedro Sánchez. Vox, por su parte, dijo oponerse porque el decreto incluía la concesión de una subvención de 4,5 millones a Ceuta para asistir a menores migrantes, y Junts aludió a lo que recoge el texto en materia de desahucios. A pesar de ello, todos los partidos han manifestado su acuerdo en la revalorización de las pensiones y desde el PP proponen una recogida de firmas. Desde Toledo vamos a comenzar un recorrido por toda Castilla-La Mancha junto a nuestros cargos nacionales y regionales para explicar el compromiso que desde el Partido Popular tenemos con nuestros pensionistas, con los afectados por la DANA y también con los usuarios del transporte público. Y también para pedirles a todos vosotros, a los castellano-manchegos, que os suméis a esta campaña que es tan importante para los intereses de todos los españoles y también para demostrarle a Pedro Sánchez que no le vamos a permitir ningún tipo de chantaje. Desde el PSOE regional critican que los populares de la región reclamen estas medidas cuando su partido ha votado en contra de ellas. Les acusan de anteponer sus intereses a los de los castellano-manchegos y les culpan de que no haya descuentos de transporte en la región. Desde febrero de 2024 se han aprobado 378 hectómetros cúbicos en trasvases del Tajo al Segura con las reglas de explotación caducadas. El último de ellos tiene una duración trimestral y se prolongará hasta marzo. Desde el Gobierno regional lamentan que los caudales ecológicos no lleguen a pesar de estar obligados a cumplirse por las sentencias del Tribunal Supremo. Los embalses de la cabecera del Tajo se encuentran en nivel 2, por lo que cada mes pueden y son autorizados 27 hectómetros cúbicos, unos volúmenes de agua que serían diferentes si se cumpliesen las nuevas reglas de explotación, que deberían estar en funcionamiento desde hace un año según el nuevo plan de cuenca del Tajo y como acreditan las sentencias del Tribunal Supremo. A pesar de ello, desde el Ejecutivo castellano-manchego aseguran tener buena comunicación con el Ministerio de Transición Ecológica. Ya se han superado todas esas demandas, todas ellas han dado la razón tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a la Junta de Comunidades en que el río Tajo no puede seguir estando sin caudales ecológicos, es el único río de Europa que está en estas circunstancias y por lo tanto es inminente, o por lo menos nosotros consideramos que es inminente, el que se tenga que modificar las reglas de explotación para tener en cuenta esta circunstancia. La Junta, por su parte, exige conocer los informes técnicos que ha pedido el Ministerio para elaborar la modificación de esa normativa y que se aprueben de urgencia. La Policía Nacional ha desarticulado una violenta organización china, la tríada más importante de Europa, dedicada a vender mujeres en España para ser explotadas sexualmente. Una operación en la que han sido liberadas 33 víctimas, una de ellas menor de edad y detenidas 30 personas, entre ellas una en la provincia de Toledo, otra en La Rioja, 13 en la provincia de Barcelona, 12 en la de Madrid y 3 en Zaragoza. ¡Policía! ¡Policía!
Es el momento de la entrada en el domicilio de los detenidos por su pertenencia a una organización china conocida como Triada, dedicada a la explotación sexual de mujeres. Se trata de la triada más importante de Europa, dedicada a vender mujeres en España para ser explotadas sexualmente, en una operación en la que han sido liberadas 33 víctimas, una de ellas menor de edad, y detenidas 30 personas, 2 de ellas en la provincia de Toledo, concretamente en Illescas, el resto en La Rioja, Zaragoza, 13 en la provincia de Barcelona y 12 en la de Madrid. Durante la operación, efectuada conjuntamente con vigilancia aduanera de la agencia tributaria, se han llevado a cabo 14 registros en España y 1 en Croacia, en los que se han clausurado 2 pisos destinados a la prostitución y se ha desmantelado un laboratorio dedicado a falsificar documentos, según ha informado la Dirección General de Policía. Entre los detenidos se encuentran los cabecillas de la triada, incluido Gucón, en español el Rey Mono, considerado como uno de los mayores traficantes de seres humanos del mundo en la ruta de países del sudeste asiático como Vietnam y Tailandia hasta los Estados Unidos, especialmente relevante por sus contactos en Europa. Durante el operativo se han llevado a cabo en España 14 registros simultáneos en inmuebles, 9 en Madrid, 4 en Barcelona y 1 en Illescas, y también 1 en Croacia. Se han incautado 2 armas de fuego, 180.000 euros en metálico, una pistola eléctrica, machetes, defensas extensibles, puños americanos, navajas automáticas, chalecos antibala, 70 pasaportes, gran cantidad de agua de Dios, 10 vehículos de alta gama, 33 teléfonos móviles y abundante documentación. Otra importante operación policial, en este caso desarrollada por la Policía de Colombia, se ha saldado con el mayor alijo de cocaína, 8,2 toneladas, que tenían destino en España, concretamente en Toledo. El cargamento fue confiscado por la Policía de Colombia en el puerto de Buenaventura, el más importante del país, y se trata del mayor decomiso en los últimos años. La droga, valorada en 472 millones de dólares, tenía como destino la ciudad de Toledo y entraría por el puerto de Algeciras. Estaba camuflada en abonos minerales que iban a ser enviados en contenedores a una empresa naviera. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó en su cuenta de X que se trata de una de las mayores incautaciones de cocaína en la historia de Colombia. Noviembre registró una bajada del paro de 619 personas, lo que dejó el número de desempleados en 128.424. Sin embargo, las cifras podrían haber sido mejores si no se hubiesen producido las riadas. Según el último observatorio regional de BBVA Research, en Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, la DANA dejó un efecto de entre menos 0,1 y menos 0,4 en el crecimiento de la afiliación. En Cuenca, con varios municipios afectados, entre ellos Mira, el impacto osciló entre menos 0,1 y menos 0,4. La mayor afección negativa fue para Albacete, con el municipio de Letur, que quedó arrasado y donde hubo 6 fallecidos. El impacto fue de menos 1,1 a menos 2,1, situándose como la segunda provincia española con mayor impacto negativo de la DANA en el empleo, detrás de Valencia. Castilla-La Mancha tramitó expedientes de valoración de dependencia en 187 días durante 2024, es decir, se tramitan los tiempos al completo en 5 meses. Se sitúa así entre las comunidades autónomas que menos tiempo tarda en tramitar y valorar la dependencia y muy por debajo de los 334 días de media a nivel nacional. Además, Guadalajara es la provincia que contempla mejores datos, resolviendo en la mitad de días que la media nacional. Un sistema de dependencia con más de 78.000 beneficiarios y más de 106.000 prestaciones, que crece por encima de la media nacional en todas las variables, además de crear más de 26.000 empleos, fundamentalmente en el medio rural. La Iglesia celebra este martes la fiesta de Santo Tomás de Aquino, doctor y patrón de los alumnos de estudios superiores, como el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, que organiza una jornada que comenzará a las 11 con la celebración de la Santa Misa. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Eucaristía y el acto académico a las 12:30, donde el profesor John Emery de la Orden de Predicadores ofrecerá una conferencia y serán homenajeados algunos profesores de este centro por su labor durante años como docentes. El Centro de Estudios Superiores San Ildefonso de Toledo celebrará mañana la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Perijóresis trinitaria y la amistad divina será el tema del acto académico a las 12:30 de la mañana en el Salón de Actos del Seminario Mayor.
Es la matriz de toda la realidad, de las cosas son como son porque Dios es uno y trino a la vez. Y el hecho de que las personas estén las unas en las otras, que eso es la perigóresis trinitaria, yo estoy en el Padre está en mí, cada una de ellas es toda la esencia divina, tiene una serie de consecuencias también en el ámbito de la vida del hombre, de la vida de la sociedad. Durante el acto académico serán homenajeados los profesores Díaz Sánchez Cid y Martín Fernández Marcote por su servicio y labor como docentes. Para celebrar el acto académico está invitado el profesor en Teología Sistemática de la Orden de Predicadores de Argentina, el profesor John Emery. Especialista en cuestiones de cristología y no solo, pero que está dedicado sobre todo a la ciencia teológica, que está desarrollando su labor a medio camino entre Buenos Aires, en los estudios propios de la Orden Dominicana, y el Angelicum, la universidad que en Roma tiene la Orden de Predicadores, y que va a ser para nosotros un lujo que podamos contar con su presencia. A las 11 de la mañana comenzará esta jornada con la celebración de la Santa Misa en la capilla del Seminario Mayor, que presidirá el señor arzobispo de Toledo. El PSOE de la provincia de Toledo celebrará su congreso provincial el día 29 de marzo. Así lo ha anunciado la presidenta del PSOE de la Comisión Ejecutiva Provincial, Tita García Élez, quien ha concretado también que se celebrará en Toledo. La convocatoria del que será el 14 Congreso Provincial del Partido Socialista se produce después de la celebración hace 15 días del Congreso Regional de Castilla-La Mancha, del que García Élez ha asegurado: salimos con las pilas cargadas con la reelección de Emiliano García Paje como secretario general y sobre todo con el compromiso con la ciudadanía de Castilla-La Mancha. Tita García Élez ha destacado que en estos procesos congresuales hablamos de cara a nosotros, pero con el objetivo de hablar después a la ciudadanía, y que sepan que el PSOE de la provincia de Toledo sobre todo está para escucharlos y para buscar soluciones. El alcalde de Toledo ha recibido esta mañana en su despacho al presidente de ICOMOS España, Juan Carlos Molina Gaitán. La reunión se produce en el marco de los encuentros que están manteniendo con entidades, asociaciones y colectivos que de una manera u otra están relacionados con el trazado del AVE Madrid-Lisboa, su llegada a Toledo y a la operatividad de las propuestas realizadas por el Ministerio de Transportes, que es quien tiene que acometer estas obras. Todo ello con la vista puesta a la presentación de las alegaciones, cuya fecha tope es a comienzos del mes de marzo. El alcalde también ha mantenido un encuentro con la Asociación de Usuarios del Tren de Alta Velocidad, que ya ha comunicado que presentará sus propias alegaciones. Una fiesta que se celebra en torno a la festividad de la Candelaria, en honor a la Virgen de la Salud y cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. Así es la tradición más arraigada de Menasalvas. La encamisada se celebra este fin de semana como una oportunidad para visitar y conocer este pueblo de los Montes de Toledo. Les animo a todos a que vean este cortejo formado por el montante o hermano mayor, 10 mayordomos, 22 lacayos y 3 tamborileros, donde no faltarán las hogueras del viernes, la misa en honor a la Virgen de la Salud y las actividades lúdicas como las carreras de cinta de caballo, de cintas de los caballos, aparte de toda la programación festiva que la tenemos aquí en estos programas. Una celebración que combina elementos religiosos y militares. Originalmente, la Cofradía de las Ánimas organizaba la procesión donde los participantes, encamisados, recorrían las calles vestidos con largas camisas blancas. Tras la Guerra Civil dejó de celebrarse hasta 1980, cuando la Asociación Cultural La Encamisada revitalizó la tradición. Heredada a lo largo de muchas generaciones, esta fiesta supone un revulsivo para la localidad, la comarca y el conjunto de la provincia, generando riqueza y desarrollo para combatir la despoblación. Por todo ello, volverán a proponer la encamisada para su declaración como bien de interés cultural tras quedarse a las puertas la última vez. Quedamos finalistas, estuvimos 3 pueblos, entre ellos Menasalvas, haciendo la exhibición, pero de los 3 tenía que quedar, digamos, ganador uno y no nos tocó. Entonces, bueno, pues vamos a volver a retomar toda la documentación, todos los actos que hemos hecho, toda la prensa que tenemos de años anteriores. Los actos de la encamisada comenzarán el próximo viernes por la noche con el lanzamiento de cohetes y encuentro de tambores y encamisados en la Casa del Montante para salir a caballo hacia la Candelaria y participar en la hoguera en honor a la Virgen de las Candelas.
Hoy se cumplen 80 años de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz por las tropas soviéticas, un aniversario que se transforma en reflexión ante el horror al que es capaz de llegar el ser humano. ¿Cómo se llegó a tal expresión de violencia? El Centro Cultural San Clemente ha inaugurado hoy una exposición que pretende dar respuesta a esta pregunta. Lo peor de contemplar estas imágenes no es comprobar la certeza del horror cometido, sino constatar cómo la humanidad no está libre de repetir semejante atrocidad. Hace 80 años, el 27 de enero de 1945, fue liberado Auschwitz-Birkenau, símbolo extremo al que puede llegar el odio, pero también el silencio humano. Se calcula que unos 6 millones de judíos fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente por la Alemania nacionalsocialista. Pero hoy cuesta aceptar que un 40% de los jóvenes alemanes desconozca esta realidad y, lo que es mucho peor, el 2% opine que el Holocausto nunca existió. No hay que ir tan lejos, todos tenemos mucho que reflexionar, empezando por la banalización del término holocausto, genocidio, y por no reconocernos en aquella Europa dividida y enfrentada por ideologías y nacionalismos sobre el pueblo judío, que quizá no sea tan diferente al actual. Los judíos que vivían en la Europa ocupada por el ejército alemán fueron llevados al exterminio por la única razón de su pertenencia a la comunidad hebrea, sin que importara sexo, edad, procedencia social, convicciones políticas o religiosas, sin importar su lugar de nacimiento. Recordatorio de hasta dónde pueden llegar los pueblos, por más civilizados que se consideren, cuando las ideologías totalitarias se imponen. El Centro Cultural San Clemente ha inaugurado una exposición de fotografía diseñada por el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau para dar respuesta a una pregunta: ¿cómo se llegó a tal expresión de violencia extrema? Aunque existieron otros lugares de exterminio, Auschwitz superó todo lo imaginable. Pintura y dibujos realizados por los presos, fotografías y documentos históricos ilustran las razones por las que se creó el campo, las condiciones de vida, las víctimas y la lucha por sobrevivir. Estará abierta hasta el 21 de febrero, la demostración de cómo cualquier forma de odio puede desencadenar una violencia extrema. La próxima semana la Iglesia de España celebrará el Congreso de Vocaciones, en el que participarán 53 personas de la Archidiócesis de Toledo, un encuentro eclesial que con su preparación y acogida posterior ayude a caer en la cuenta de que el Señor no deja de llamar y la vida es vocación. Toda la información de esta cita en la edición de este lunes de Peregrinos de Esperanza. No lo veo ahora, tenían un archivo En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la Orquesta Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Vaya con Herminia, la última borrasca con nombre propio que ha llegado hasta la península después del paso de Garoé. La EMET actualizaba sus alertas en Castilla-La Mancha y nos avisaba de nivel amarillo por nevadas que pueden generar acumulación de nieve de hasta 10 centímetros en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Esta alerta se ha sumado a las que ya había por fuertes rachas de viento en Albacete y Toledo. De hecho, hasta este mediodía la borrasca había dejado ya más de 30 incidencias, según informaba el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. La mayoría de ellas en la provincia de Guadalajara por árboles y otros objetos que han caído y obstaculizaban calles y carreteras. De esas incidencias, 8 en la provincia de Toledo en este día desapacible de lluvia, que se ha ido alternando con el sol, pero sobre todo mucho viento que ha llevado al Ayuntamiento de Toledo a cerrar sus parques. Mañana la peor parte en cuanto al viento se la llevará la provincia de Albacete. Se esperan acumulaciones de nieve significativas además en la Ibérica por encima de los 1.200 metros, en un día de cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía.
y en la provincia de Toledo lluvia débil. Mañana será un día de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 8 de mínima. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.